La leyenda de Xu Shao, princesa agente de la 11ª División, por Xiao Xiang, Donger, tomo 6, capítulo 12. En este mismo momento, la ciudad de Chidú se hundió en un silencio deprimente, ya que la maestra Chu no estaba en ninguna parte. Finalmente, descubrieron que la noche anterior, sus guardaespaldas escoltaron un carruaje fuera de la ciudad. La desesperación inundó las mentes de todos. Los soldados vestidos, con ropa desgarrada, temblaban en la nieve mientras adivinaban. ¿Nos abandonó la maestra? Antes de que terminara su sentencia, había sido derribado por los soldados de la guarnición del emisario del suroeste. He Shi, hermano de He Xiao, dijo fríamente: «La maestra Chu nunca nos abandonará, incluso en la ciudad de Zhenguang. En tal situación, ella no nos abandonó. Ahora será lo mismo». Entonces, ¿a dónde fue? Uno de los guardias originales de Chidú gritó con desesperación: «Esos oficiales son todos iguales». Los reclutas de Chidú también comenzaron a volverse ruidosos cuando algunos se hicieron eco de acuerdo. «Eso debe ser. Al ver que estábamos a punto de perder, ella se escapó». «Como he dicho, no se puede confiar en esos oficiales. Además es una mujer». ¿Fuimos realmente abandonados? ¿Qué debemos hacer? El ruido se intensificó y algunos empezaron a llorar. En el horizonte se estaban formando nubes oscuras, ya que la nieve que soplaba por los vientos furiosos parecía el papel moneda que se ofrecía a un difunto. «¿Qué hacen aquí parados? El enemigo está a punto de atacar». He Xiao se acercó y solemnemente reprendió: «Comandante He, la maestra nos abandonó y se escapó». «Eso es imposible», respondió él con frialdad. «No lo creeré, y tampoco lo harán los soldados de la guarnición del emisario del suroeste. La maestra no es alguien así. Pero solo permitiré que esas palabras se dijeran una vez. Si se escucha a alguien difamando a la maestra Chu, será el enemigo de toda la guarnición del emisario del suroeste». El hombre sacó su espada en un rápido movimiento. El brillo de su espada brillaba intensamente cuando ordenó: «¿Qué están esperando? Levanten la pared». Después de la reorganización en la noche, el ejército de Xia finalmente detuvo su avance temerario. Sin embargo, la guarnición del emisario del suroeste también había perdido su ventaja en la defensa, ya que sus municiones se habían agotado rápidamente, e incluso las ollas de fuego incendiarias. A mediodía, los soldados de Xia habían comenzado a avanzar. Atacaron sin temor, usando escaleras, y los arqueros dispararon interminablemente contra los defensores al amparo de las tropas que avanzaban, con olas tras olas de flechas volando en la ciudad. Fue como una tormenta masiva. La muralla solo podía describirse como espantosa, ya que los soldados se derrumbaban constantemente después de ser golpeados por flechas. Un joven soldado había sido golpeado por más de 10 flechas, con la mayoría de ellas golpeando sus signos vitales. Otro compañero se ofreció a tomar su lugar, de tal manera que recibiera tratamiento, pero simplemente se apoyó en la pared y sonrió inocentemente. Mostrando sus dientes blancos, saludando con la mano, dijo: «Después de que la maestra Chu haya regresado, ayúdame a decirle algo. Dile que todo nuestro campamento estaba enamorado de ella». Dicho esto, saltó por la muralla de la ciudad, usando su propio cuerpo como munición, aplastando a las tropas de Xia. Con eso, una ola entera de gritos de dolor surgió desde abajo, como si las tropas de Xia estuvieran cantando una canción de desesperación para el soldado que acababa de caer. El combate cuerpo a cuerpo finalmente se produjo cuando enormes lotes de enemigos abordaron las murallas de la ciudad. Toda la primera línea de defensa fue aplastada, mientras flechas aleatorias volaban, complementando los omnipresentes sonidos de matanzas y gritos espeluznantes. El ejército de Xia en la pared aumentó,
A medida que la sangre carmesí teñía el suelo rojo, en este momento, incluso los reclutas cargaron contra las paredes para luchar contra Xia. Ya no se encogían de miedo ante la muerte. Sabían que su muerte era segura, independientemente de su resistencia, pero al menos resistir al enemigo le daría a su familia más tiempo para escapar del despiadado ejército de Xia. Usaron todo lo que tenían a su disposición, cortando con cuchillas, perforando con lanzas, rompiendo con ladrillos o incluso mordiendo con los dientes. La crueldad de la guerra estaba en plena exhibición. Situ Ying se quedó de pie observando la batalla y con ojos de sorpresa le preguntó a sus subordinados: ¿están seguros de que los soldados de arriba son realmente simples reclutas? Ese día, el río de Chidu en realidad se derritió por un tiempo. Capas tras capas de sangre caliente apiladas sobre la capa de congelación, derritiendo la capa superficial. Aunque en poco tiempo, la superficie volvió a congelarse. Toda la escena estaba teñida de rojo, con cuerpos por todas partes. Las piernas de un soldado habían sido cortadas, pero sin dudarlo, arrojó sus propias piernas a los soldados de Xia. Uno que escalaba la pared estaba tan sorprendido que perdió el agarre y se cayó de la escalera, directamente sobre suelo frío y duro. El 7º escuadrón de la guarnición del emisario del suroeste había sido aniquilado, excepto por un mensajero solitario. Se puso de pie, con valentía en lo alto de la muralla de la ciudad, usando su cuerpo de su propio compañero como arma para aplastar a los soldados de Xia, que intentaban trepar. Al final, ya no quedaban más cuerpos, y él mismo también había sido golpeado varias veces. Este joven guerrero luego gritó: ¡Viva la maestra!, antes de agarrar a un soldado de Xia y saltar de la muralla de la ciudad. El control de la pared cambió varias veces entre las dos fuerzas. Incluso He Xiao sufrió varias heridas. Sin embargo, continuó obstinadamente resistiéndose. Se paró en la pared y gritó: «Hermanos, no pierdan la cara por la maestra. Incluso si morimos aquí, ella se vengará de nosotros. ¡Mátenlos!». Al oír esto, los guerreros se llenaron una vez más de espíritu de lucha, como si todos estuvieran repentinamente llenos de fuerza. Se levantaron y sus cuerpos heridos una vez más blandieron las cuchillas, chocando con los enemigos. Los vientos furiosos se reanudaron y la nieve comenzó de nuevo. El olor a sangre impregnaba todo el campo de batalla. Las tropas de Xia seguían fluyendo sin cesar. Las dos fuerzas que habían estado atrapadas en combate desde la mañana todavía estaban luchando hasta el atardecer. Zhao Yang estaba en una pendiente cercana mientras observaba y no pudo evitar suspirar. La guarnición del emisario del suroeste es realmente una bestia contra la cual luchar. Después de que la muralla de la ciudad hubiera caído nuevamente bajo el control del enemigo, la ciudad de Chidu finalmente se hundió en la desesperación. Un joven soldado, débilmente, blandió sus espadas contra un nuevo soldado Xia, y él simplemente estaba buscando morir en un intercambio final. Pero justo cuando un soldado de Xia se acercó, apareció una figura y una cuchilla pasó. Junto con la imagen de la hoja, la cabeza de ese soldado voló en el aire, escupiendo sangre por todas partes. El soldado miró con la boca abierta, completamente aturdido, antes de que la figura se volviera y gritara: «¿Por qué estás parado allí? Carga conmigo». «¿Maestra?». El soldado gritó con incredulidad: «¡La maestra ha vuelto!». Esos soldados cansados de los perros de la guarnición del emisario del suroeste se volvieron, solo para ver a una dama solitaria de pie mientras sostenía una espada en las masas. Si no era Xu Shao, ¿quién podría ser? «La maestra no nos abandonó». Un desconocido comenzó a aplaudir primero, seguida de explosivas oleadas de vítores que se extendieron por todo el ejército. Los soldados, originalmente agotados, se levantaron repentinamente de emoción, como si estuvieran repentinamente rejuvenecidos.
Mientras la maestra esté cerca, no perderemos. Tales pensamientos inundaron las mentes de todos los defensores. El ejército de Xia miró con horror, mientras sus adversarios, que estaban momentos atrás, inclinándose al borde de la derrota, recuperaron repentinamente toda su fuerza y los atacaron como un grupo de bestias hambrientas. Era como si toda esa fatiga fuera solo para mostrar. «Hermanos, carguen conmigo», exclamó He Xiao. De un solo golpe, decapitó a un soldado de Xia y gritó: «¡Por la maestra! ¡Viva la maestra!». Los rugidos ensordecedores volvieron a resonar. Al ver cómo las tropas de repente comenzaron a enrutarse como una inundación, Zhao Yang finalmente tuvo que enfrentar esta temible realidad de derrota. «Su Alteza, si todavía no podemos ocupar esta ciudad, será difícil explicárselo al tercer príncipe». ¿Quién dijo que no deseó también esa victoria? Zhao Yang suspiró mientras miraba la pequeña ciudad de Chidú. La noche ha llegado cuando el ejército de Xia se retiró una vez más. Xu Shao encontró a Ping An en la tienda de comida amarrado en un paquete. En realidad, se había quedado dormido. Despertando y viendo que Xu Shao estaba sana y salva, lo alentó con sorpresa y felicidad. Con la batalla de hoy, la ciudad de Chidú había sufrido enormes pérdidas. Las fuerzas principales de la guarnición del emisario del suroeste había perdido más de 2,000 soldados, junto con la pérdida inicial de 1,500. Toda la guarnición tenía menos de 3,000 soldados, con apenas 2,000 todavía aptos para el combate. Los reclutas sufrieron las mayores pérdidas, con casi 20,000 muertes. Las murallas de la ciudad habían sido severamente dañadas, y si el enemigo hubiera tenido armas como catapultas, podrían destruir toda la muralla en un día. El olor a sangre impregnaba todas partes, y los cadáveres cubrían toda la ciudad. La medicina se había acabado, y los guerreros solo podían ser tratados con agua limpia y ropa. Por la noche, toda la zona estaba llena de gemidos de las víctimas. Unas pocas calles más abajo, cuerpos inmóviles tendidos en líneas ordenadas. Estos cuerpos estaban dispuestos en filas, mientras se ponían piezas de ropa amarilla sobre sus caras. Caminando a través de todo esto, los pasos de Xu Shao gradualmente se hicieron más pesados. En el cielo oscuro, los cuervos chillaban en lo alto, enviando escalofríos por su espina dorsal. En toda su vida, esta fue la primera vez que Xu Shao sintió tal soledad e impotencia. Sus esperanzas y sueños habían sido completamente destruidos. Sin embargo, todavía debe mantenerse erguida y ofrecer un espectáculo para los guerreros. Necesitaba mostrarles que todavía tenía confianza y que continuaría y sacaría a todos fuera de este lugar con vida. El viento frío rozó su frágil figura cuando escuchó un zumbido a cierta distancia. La canción estaba llena de tristeza. Xu Shao caminó hacia la fuente. Al girar en una esquina, vio a un soldado. Era un joven apuesto y ni siquiera tenía bigote. Su delicado rostro parecía un erudito que estaba mejor preparado para estudiar que para luchar. Una de sus piernas faltaba de la rodilla hacia abajo. Él solo se sentó allí. En lugar de gemir de dolor, simplemente sonrió, con sus ojos inocentes y claros, como si estuviera hipnotizado por un recuerdo feliz del pasado lejano, mientras seguía cantando. Adiós, mi bella dama. Recogeré armas para defender nuestras tierras. El enemigo está listo y tengo que proteger nuestro país de las maravillas. Tal vez nunca más volveré a ver tus hermosos ojos. Tal vez nunca más te oiré cantar. Pero, por favor. Xu Shao permaneció allí en silencio durante mucho tiempo hasta que la voz del soldado se desvaneció. La nieve se acumuló en su rostro, pero no se derritió. El viento tiró de sus mangas como para recordarle sus viejos sueños. El cielo
estaba desolado y vasto. Aunque el mundo era grande, aparentemente habían sido abandonados por él. Una enorme cantidad de pensamientos cruzaron la mente de Xu Shao. Pensó en las visiones que tenía desde pequeña, su determinación de hacer que sucediera, esos momentos apasionados de anticipación y esperanza. Pensó en la fría y oscura celda de la prisión en la que estaban encerrados hace muchos años, cuando el joven tomó sus manos y la calentó. Jiang Xuan le había contado muchas cosas sobre Yan Bei, con una mirada brillante en sus ojos. Pintó un cuadro rosado de la nieve, la hierba y los caballos allí, junto con las llanuras Huolei y las montañas Guigui. Dijo que los civiles allí eran diligentes y de buen corazón, y que no había conflictos. Solo había paz y tranquilidad. Semejante utopía. Yan Bei, Yan Bei. Xu Shao levantó la vista lentamente. Un torrente de lágrimas corría por todo su rostro. Ella se puso de pie, su cuerpo en forma de jabalina. Los copos de nieve aterrizaron en su hombro. Nadie te protegerá más. Déjame hacer el trabajo en tu lugar. Esperemos a que vuelvan. Traducción al español. Akatsuki, de Mi Castillo de Arena, en Blogspot.